Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La paz esté con todos ustedes. Bendiciones. Yo soy Rodolfo y esto es ¿Tú qué crees? De laico a laico. Un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Vamos a concluir el día de hoy el tema de la leyenda negra del Papa Nazi. Y creo que lo que te voy a presentar pues es contundente para podernos dar cuenta de la verdad que hay detrás de la leyenda del Papa Pío XII. Y esa verdad no es otra más que atacar y golpear de manera constante a la Iglesia como institución y al Papa como el líder moral de la Iglesia. Bueno, concluyamos. Bueno, no he mencionado yo cómo es que inicia toda esta leyenda negra. Vamos a comenzar, antes de dar estas pruebas contundentes contra la leyenda, vamos a comenzar explicándote cómo es que surge precisamente toda esta mentira del Papa de Hitler, del Papa nazi, el Papa del Holocausto, como ha sido llamado y malamente referido muchas veces al Papa Pío XII. Bueno, este es el cuarto video. Te invito a que veas los tres anteriores para poder tener una mejor perspectiva de toda la situación. ¿Cómo surge todo? Bueno, en 1963 se hace una obra de teatro que se llama El Vicario, escrita por el alemán Ralph Hochulf, del quien hice ya alguna referencia en uno de los videos anteriores. Hasta ese momento, en realidad, no existía la leyenda negra del Papa nazi. No había ataques contra la participación, lo que hizo la Iglesia durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y podíamos decir que en todo caso, lo que se podía escuchar pues era positivo y en favor de Pío XII. ¿Cómo cambió todo esto? Bueno, es precisamente en esta obra de teatro El Vicario, en donde se insinúa que el Papa estuvo pasivo, que cruzó los brazos y que no hizo nada frente al exterminio de nuestros hermanos judíos. Pero esto es mentira. Y mira, incluso hay, y esto es importante citarlo, un testimonio de agradecimiento del propio Albert Einstein, firmado por él, que publicó la revista Times en Estados Unidos. Pero con todo, la obra del Vicario logró su objetivo a partir de 1963. Hacer daño a la Iglesia y hacer daño a la persona del Papa Pío XII. Y todas estas mentiras se las han creído, por supuesto, los enemigos de la Iglesia, pero también es verdad que se la han creído muchísimos católicos, lamentablemente. Yo te invito, además de todo lo que he mencionado en los videos anteriores, para negar esta leyenda negra, para mostrar que no es verdad, bueno, yo te invito a que busques, por ejemplo, entrevistas con el historiador jesuita Pierre Blett, y también que busques entrevistas con Peter Gampel. Es muy importante y te va a dar mucha luz a todo lo que yo he estado diciendo en los videos anteriores. Bueno, ¿cómo podría yo hacer que esta leyenda negra se apagara de una forma contundente, más allá de todos los elementos históricos probados que he mencionado en videos anteriores? ¿Cómo podría yo apagar este fuego de una manera contundente? Bueno, con el propio testimonio de la parte mayormente afectada durante el conflicto, los propios hermanos judíos. Con ellos es que voy a ser contundente en este tema.
Y puede que hoy el judaísmo esté muy dividido en judíos creyentes, en judíos no creyentes, en judíos ultra ortodoxos, en judíos más políticos, en judíos mesiánicos, en judíos que incluso no reconocen al Estado de Israel. Puede que esté dividido el judaísmo, es verdad, pero lo cierto es que los une la sangre. Y esa sangre en algún modo los mantiene unidos. De hecho, cuando se funda el Estado de Israel, pues una de las preguntas que se hicieron, parece mentira, es quién tenía que ser considerado como judío para formar parte del nuevo Estado de Israel. Y llegado a ese punto, pues se tomó claro que de acuerdo a Deuteronomio 7, capítulo 7, en los primeros versículos, pues judío es aquel que nace de una madre judía. Ahí se podía entender la pureza de la sangre. Y ese fue el criterio mayor que se asumió. Bueno, entonces, puede que el judaísmo esté dividido el día de hoy, es verdad. Pero todos tienen algo en común. Su posición contra el holocausto del siglo pasado. Así que ninguna persona que se precie de ser judío, ninguna, defendería de ninguna forma a quien considerara en algún modo responsable en cualquier forma por el holocausto. No lo harías, es impensable. Así que si la leyenda negra del Papa nazi Pío XII fuera cierta, bueno, no habría sido posible que se diera todos los hechos que voy a mostrarte y que son verdaderos. Primero, ¿cómo están el día de hoy las relaciones entre la Iglesia Católica y nuestros hermanos judíos? Muy bien. El Papa recibe constantemente a rabinos judíos y hay una relación de concordia. ¿Cómo estaba la relación entre la Iglesia y nuestros hermanos judíos previo a la Segunda Guerra Mundial? Bien, tenían una buena relación. Incluso en 1916, ante el acoso y la persecución de nuestros hermanos judíos en Estados Unidos, bueno, los judíos de aquel país pidieron al Papa que se pronunciara al respecto. Y el Papa dejó claro. Y él dijo, los judíos son hermanos y deben ser respetados sus derechos, su integridad. Y esta respuesta agradó mucho a los judíos de aquel entonces. Y dieron nota de esto los principales diarios judíos de aquel país. Ahora, la página Enlace Judío publica que gracias a que se abrieron los archivos del Vaticano, nos hemos podido dar cuenta de la difícil situación que vivió el Papa Pío XII frente al fanatismo nazi. Y menciona incluso cómo el Papa Pío XII, cuando era cardenal, participó en aquella encíclica Mitbrennender Sorge, de la que ya hablamos en el video anterior, en la cual advertía a la Iglesia en Alemania de las consecuencias que podía tener el nazismo y las ideas de Hitler. Era claro. Y de hecho, sí que fue una situación tensa en Roma, aún antes de la guerra, porque la carta que menciono, Mitbrennender Sorge, es de 1937, 2 años antes de la guerra. Pero como ya he explicado en los videos anteriores, la persecución contra los judíos comenzó
inmediatamente que asume Hitler en el 33 el liderazgo de la nación. Y desde entonces, Eugenio Pacelli, quien será el Papa Pío XII, acusaba y daba nota de las consecuencias que podía tener aquel régimen nacionalsocialista de Hitler. También ya vimos cómo la persecución de los judíos comenzó, sobre todo en 1935 con las leyes de Nuremberg, que quitaron los derechos ciudadanos a los judíos, y cómo la Iglesia, cuando se pronuncia en contra de esto, la Iglesia católica, también empieza a ser perseguida y muchos sacerdotes son encarcelados y acusados con falsos testimonios. Bueno, pocos toman en cuenta lo difícil que debió de haber sido para el Papa la situación. Y si te pones a pensar, Roma, el Vaticano, perdón, estaba en la Italia de Mussolini, aliado y amigo de Hitler. Cada movimiento del Papa tenía que ser inteligente, cauteloso. Y el Papa mostró, el Papa Pío XII, que asume el pontificado 6 meses antes de que estalle oficialmente la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. Bueno, el Papa tenía que ser muy cauteloso y mostró un gran manejo de la situación. Ya he comentado que haberse puesto abiertamente, oficialmente, en contra del régimen de Hitler, pues habría tenido grandes consecuencias y miles de vidas no hubieran podido salvarse. Y quizá esto no lo expliqué bien. Por supuesto que el Papa no guardó silencio y ya lo vimos en los videos anteriores. No guardó silencio y la Iglesia Católica en Alemania advirtió a sus feligreses de los peligros del nazismo. Pero el Papa, los pronunciamientos que el Papa hizo fueron como cabeza de la Iglesia, como líder de la Iglesia, no como un Estado. ¿Y cuál es la diferencia? Tú me puedes decir. Bueno, si recuerdas y acusa, por ejemplo, al Papa de no haber firmado un documento en donde los aliados pedían que se respetara la vida de los judíos. Un documento de los aliados a favor de nuestros hermanos judíos. Pero no solo el Papa no iba a firmar un documento que pudiera estar firmado también por Stalin, que aunque era aliado, como ya he explicado, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, pues resulta que también era comunista. Y Stalin es uno de los mayores asesinos en la historia de la humanidad. Pero el punto más importante de todo esto, incluso más allá de haber podido plasmar la firma, que no lo hizo, junto a la de Stalin en un documento oficial de los aliados, el punto más importante en esto es que, si lo piensas bien, de haberlo hecho, de haber firmado el Papa un documento junto a los aliados, lo habría convertido automáticamente en parte de esos aliados, que lo era moralmente, pero no políticamente. Y el Vaticano y el Papa seguramente habrían sido declarados como enemigos de guerra para la Alemania nazi. El Papa tenía que ser cauteloso y tenía que mantener una posición neutral. Por eso no podía tampoco firmar ese documento. Y de eso se le acusa. Pero yo no escucho a nadie que acuse a Suiza por haber sido y haber mantenido una posición neutral durante la guerra. Incluso algunos cardenales en 1939 cuestionaban al Papa por recibir entonces al embajador alemán.
Pero el Papa tenía que dejar claro algo, y él decía que en algún momento la gente tenía que darse cuenta de que se buscó por todos los medios la paz en aquel continente. Y para lograrlo era necesario que el Vaticano asumiera una posición neutral completamente. Pero, insisto, la mejor prueba para demostrar que todos estos ataques contra el Papa Pío XII son tendenciosos y falsos, vamos a ver las reacciones de los propios judíos inmediatamente después de los hechos de la guerra. Esto nos dará una luz muy clara. Es impensable que si las acusaciones contra el Papa Pío XII hubieran sido verdad, pues sería impensable, por ejemplo, que los judíos hubieran agradecido al Papa como lo hicieron, y te voy a mostrar. Pero primero, en 1942, a la mitad de la guerra prácticamente, y en pleno conflicto, en Detroit, Michigan, en Estados Unidos, el Jewish News de la ciudad, el 12 de junio, para ser exacto, de 1942, publicó en su primera columna: Influence of Vatican helps Jews of Italy. La influencia del Vaticano ayuda a los judíos en Italia. 1942. Luego al Papa se le acusará en 1943 de no haber hecho nada, pero no por los propios judíos y menos por los de aquel entonces. Y toma nota, que es importante y nadie lo menciona. Recuerda bien, y lo repito, que el Vaticano se encontraba dentro de la Roma de Mussolini. Si todo lo que se dice del Papa Pío XII fuera cierto, pues la Liga Judía contra la Difamación en 1958, el año en que muere el Papa, por cierto, pues no había dejado claro que el Vaticano tuvo una gran oposición contra el nazismo y que esa oposición del Papa Pío XII era bien conocida. Y ya Joseph Lipstein, historiador judío, escucha bien, ha documentado los esfuerzos que hizo el Papa en favor de los judíos. Y aún más contundente, ya en 1945, el Congreso Judío Mundial agradeció al Papa Pío XII en persona y le dio un generoso donativo. Recuerda bien que las acciones del Papa incluso llegaron a entregar el oro suficiente a Israel Zolli, rabino de Roma, para poder detener, entregándoselo a las autoridades alemanas, para poder detener los arrestos de los judíos. Lo hubieran hecho en 1945 si consideraran al Papa Pío XII inoperante, pasivo o responsable de algún modo del holocausto judío, de los ataques a su pueblo. Por supuesto que no lo hubieran hecho. Y puede que hoy la leyenda negra haya borrado de la mente de muchos hermanos judíos la verdad. Pero la verdad no va a cambiar con el tiempo. Y no va a ser otra por más que el hombre quiera negarla, que el hombre la manipule con fines perversos. Si las mentiras constantes contra el Papa no lo fueran, contra el Papa Pío XII, será impensable que el rabino Isaac Herzog hubiera
enviado una bendición muy especial al Papa Pío XII. O que el rabino de Roma, que ya te mencioné, Israel Soli, se hubiera convertido al catolicismo y hubiera adoptado el nombre en honor al Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, hubiera sido impensable que hubiera adoptado el nombre de Eugenio Soli. Repito, en honor al Papa. Y todo por lo que hizo, y el mismo rabino de Roma fue testigo. Impensable hubiera sido también que el 21 de septiembre de 1945 el Papa Pío XII hubiera recibido al doctor León Kubowitzki, secretario del Congreso Judío, quien fuera al Vaticano a agradecer al Papa por todo lo que hizo. Impensable. Y ese mismo año, unos meses después, recibió a 80 integrantes, a 80 delegados que estuvieron en campos de concentración y que fueron a agradecer al Papa Pío XII. Si todo lo que se dice del Papa Pío XII fuera verdad, pues impensable hubiera sido de igual forma que Golda Meir, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, hubiera mencionado en 1958 a la muerte del Papa Pío XII. Lloramos la muerte de un servidor de la paz. Impensable hubiera sido. Impensable que el rabino David Dallin escribiera el libro El mito del Papa del Holocausto, el mito del Papa de Hitler, en el cual describe cómo Pío XII salvó y ayudó a miles de judíos. Si todo lo que se dice del Papa Pío XII hubiera sido verdad, impensable sería que, por ejemplo, a la hermana María Corsetti se le hubiera entregado la medalla más alta que entrega el Estado judío, la medalla de los justos. ¿Y por qué se la entregó a la hermana María Corsetti? Porque ella salvó a numerosos judíos a quienes escondió, y los escondió por órdenes del Papa Pío XII durante la ocupación alemana en Roma en 1943. Y testimonios de religiosas que hicieron lo mismo en aquel entonces, hay decenas. Reconocimientos a aquellas mujeres religiosas que arriesgaron su vida salvando la de los judíos. Hay decenas. Y termino citando, por ejemplo, de la Enciclopedia Británica, prestigiosa, notas como aquella que dice que en Polonia 1811 sacerdotes católicos murieron en los campos de concentración. Solo en Polonia. Esta misma Enciclopedia Británica describe cómo fue perseguida Irena Sendlerona. ¿Por qué? Porque se calcula que colocó al menos a 2.500 niños judíos en conventos, orfanatos, hospitales, escuelas y hogares católicos para salvarles la vida, luego de las recomendaciones del Papa Pío XII. En 1941, en el día de la Navidad, el New York Times elogió al Papa por oponerse a Hitler, abiertamente, públicamente. E incluso en los comienzos de los 2000, hace poco más de 20 años, el rabino de Nueva York, David Dallin, propuso al Papa
para que fuera proclamado post-mortem el justo entre las naciones. Impensable que si todo aquello que se dice del Papa Pío XII fuera verdad, hubiera sido proclamado post-mortem justo entre las naciones. Me parece entonces que no tengo nada más que decir. Los propios judíos de aquel tiempo inmediato al término de la guerra y a la posguerra son los que dan fe de que todo aquello que se dice dentro del marco de la leyenda negra del Papa nazi es mentira. Y ya iremos resolviendo en el avance del tiempo todas las leyendas negras en contra de la Iglesia Católica. Por ahora me despido. Pásala bien. Bendiciones. Yo soy Rodolfo y esto es Tú qué crees de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones. La paz quede contigo.